bienvenidas a esta conferencia de prensa que el Mirador Electoral ha convocado para el día de hoy para dar a conocer su informe relacionado a la Junta Electoral, que es una de las columnas vertebrales del proceso electoral en Guatemala, donde la ciudadanía participa y se vuelve garante de las elecciones generales y que integra las juntas municipales, las juntas departamentales, como también las juntas receptoras de votos. Durante los últimos comicios electorales, como en el 2011 y 2015, ha habido plena confianza de la ciudadanía en las juntas electorales, a pesar en un momento tan álgido como fue en 2019, cuando hubo cuestionamientos sobre la transmisión de datos, que puso en aprieto en primer momento a la Junta Electoral. El proceso salió adelante. Pero en el proceso de 2023 ha habido cambios. En este momento hay 21 de las 24 juntas electorales que han cambiado. La nueva composición de estas juntas resulta de interés público para las elecciones del 2023. Llama la atención que el hecho relevante entre los exintegrantes de las juntas departamentales eran personas que tenían varios procesos acumulados de experiencia, cosa que hace falta con los que ahora están integrando las juntas electorales. ¿Qué es lo que ha provocado este cambio? Pues según el informe que hemos elaborado desde el Mirador Electoral, que los procesos electorales, digamos, con esa confianza que han ganado, en 2023 ha habido cambio de 21 de 24 juntas electorales, que cuentan con miembros titulares y suplentes, y esto significa que hay un 87.5% de cambios de las juntas que estaban en los procesos anteriores, incluyendo el Distrito 24, que es en el extranjero. El origen de estos cambios es diverso, pero la más que ha sonado es que en el proceso de 2019, como se cometieron muchos errores, entonces la mayoría que integraban esas juntas fueron sancionadas por la Contraloría General de Cuentas, con lo cual a algunos ya no se les extendió la constancia transitoria de aceptación de cargos. Esta situación llevó a una ola de renuncias, obligando a la integración de nuevas juntas electorales. La selección de las nuevas juntas, sin embargo, no contó con los mecanismos que asegura la selección de mejores perfiles, y tampoco se realizó con mayor indagación de los perfiles y hojas de vida de los voluntarios que se postularon. Fallaron los filtros, dando como resultado personas que integran las juntas electorales que tengan un perfil menos acorde a lo que se pide y a la idoneidad, pero también cercanos al juego político nacional, causando en efecto la desnaturalización del sistema de participación ciudadana en la Junta Electoral a nivel nacional. Podría decirse que esa pérdida de ciudadanización de las juntas conlleva riesgos como la pérdida de independencia para administrar en sus territorios el proceso electoral, la falta de experiencia y la escasa capacitación. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral oficializaron a los integrantes de las juntas electorales departamentales el 20 de enero pasado, mediante el Acuerdo 77-2023, un proceso marcado por la premura y escasa verificación de los antecedentes de la integración de las juntas que tendrán a su cargo el proceso electoral. El departamento encargado de verificar las hojas de vida de los candidatos a integrar la Junta falló en la evaluación de antecedentes y idoneidad de varios personajes que fueron juramentados el pasado 20 de enero y que se intentó subsanar el 1 de febrero mediante el Acuerdo 132-2023, en el que se revocaron algunos de los nombramientos cuestionados. La integración de las juntas electorales departamentales son generalmente integrados por abogados, maestros, jubilados,
contadores y secretarias que se comprometen voluntariamente a realizar un trabajo de gran complejidad logística y de alto riesgo, labor que tampoco es bien remunerada por el Tribunal Supremo Electoral. Los presidentes de las juntas electorales departamentales perciben un honorario de 6,000 al mes durante el plazo del proceso, alrededor de 8 meses, mientras los suplentes perciben 2,000 quetzales al mes. Lo anterior supone un leve aumento de 1,000 quetzales respecto al proceso electoral de 2019. Los presidentes de las juntas electorales municipales perciben 5,000 quetzales mensuales y los suplentes 1,000 quetzales, que no compensa la carga y el riesgo de trabajo que implica y tampoco es atractivo para postularse a integrar las juntas electorales. El gran riesgo que vemos como mirador electoral es que existe la dificultad que tienen los presidentes para integrar las juntas electorales municipales en los 340 municipios, proceso que debe cumplirse antes del 25 de abril. Las juntas electorales municipales son los responsables del proceso eleccionario en cada municipio y también de integrar las juntas receptoras de votos. Bueno, el informe que estamos presentando el día de hoy, pues lo hemos titulado Nuevas juntas electorales ponen a prueba la subsistencia del modelo electoral vigente. Con ese título nosotros sí manifestamos nuestra preocupación respecto a cómo se está desenvolviendo el proceso electoral. Ya vimos una primera fase muy cuestionada sobre la inscripción de candidatos, y ya en esta segunda fase que hace el proceso de elección específicamente, ya cuando tenemos pues al menos a los candidatos que van a aparecer quizá en la papeleta, ahora las personas encargadas de desarrollar la logística, la recepción, el escrutinio y la transmisión de los datos de los votantes. Y a nosotros nos llama la atención que lo que decía Simón respecto al cambio de 21 juntas electorales departamentales, o sea, el 87% de ellas implica un riesgo para el mismo proceso, especialmente porque de alguna forma no se ha garantizado la independencia política de la cual sí se ha caracterizado el proceso electoral durante otros años, digamos desde el 85, 86, que hasta la fecha, pues algo que sí se puede presumir del proceso electoral guatemalteco es esa participación ciudadana. La misma Constitución lo establece, lo desarrolla la ley electoral, lo plantean los reglamentos, pero en esta ocasión el Tribunal Supremo crea algunos mecanismos, crea instrumentos, algunos acuerdos que aprobó, creando el perfil de las juntas electorales. Y el perfil es muy mínimo realmente, porque lo único que piden es que los miembros de las juntas electorales no desempeñen cargo directivo alguno en las organizaciones políticas. Digamos, no se pide que no hayan participado ni que tengan ningún vínculo político en general, sino simplemente con eso. Y eso permitió que bastantes personas pues participaran aún teniendo están participando aún teniendo esos vínculos políticos. Nosotros podemos ver en la distribución de las juntas electorales, digamos, cómo los magistrados, digamos, esto parte de la ley, pero los magistrados se distribuyeron cada uno a algunas regiones y distritos específicos. Por ejemplo, ahí aparece la presidenta Irma Elizabeth Palencia, qué distritos tenía a su cargo con las juntas electorales departamentales y los nombres de las personas que nombraron en su momento. Y así cada uno de los magistrados pues nombró algunos específicamente dentro de estos distritos. Hay que acotar, este estudio es solamente de las juntas electorales departamentales. Pero lo que a nosotros nos parece interesante, ya para ir aterrizando un poco, pues es que verificamos cuál es el perfil de cada uno de los miembros de las juntas electorales departamentales. Y aquí pues están viendo algunos ejemplos. Por ejemplo, la Junta Electoral del Departamento de Guatemala, la vocal Sandra Gisela Ramírez, por ejemplo, estuvo entre 2009 y 2010, tuvo 2 contratos de servicios con la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, según Guatecompras. También fue contratista entre 2012 y 2014 de Empagua.
y algunas adjudicaciones por 2.877.000 quetzales según el sistema de Guatecompras. Todos estos datos son de fuentes públicas para que ustedes lo puedan verificar. El otro es el suplente 2 de esta misma junta electoral, que es un abogado. Según los reportes del IX, entre 2021 trabajó para HW Contractors, un contratista del Estado, que entre 2004 y 2014 también obtuvo 8 contratos con el Ministerio de Comunicaciones por 1.474.000 quetzales. Fue contratista también del Estado a través de la empresa Delicias Orientales, que pues fue contratado por algunas entidades del Estado. Y así sucesivamente hay varios miembros de las juntas que pues tienen este tipo de relaciones entre ser contratistas, entre haber participado políticamente. Por ejemplo, en la Junta Departamental de Zacatepeques, la presidente María del Carmen García Oseida aparece de octubre de 2016 a julio de 2019, fue auditora interna de la Municipalidad de Antigua Guatemala. Es decir, hay un vínculo entre la municipalidad y esta persona. En agosto de 2019 a noviembre de 2022 fue directora de auditoría de la Contraloría General de Cuentas en la gestión del Contralor Edwin Humberto Salazar Jerez. Que dicho sea de paso, pues no fue una Contraloría o una gestión que haya sancionado casos de corrupción para este gobierno, y también fue contratada por el Ministerio de Cultura y Deportes. De ahí aparece, por ejemplo, dentro de la misma de Zacatepeques, el secretario Mario Federico Hernández Romero, que en 2017 fue abogado del expresidente Otto Pérez Molina en el caso La Línea y cooptación del Estado. En el 2019 fue abogado defensor de Miguel López Barahona, alcalde de Pastores, en un caso de falsedad ideológica. Ustedes pueden verificar los datos en estas notas que están adjuntas al informe. Y existieron algunos informes donde él está vinculado a algunas redes de abogados, etcétera. Incluso participó como candidato a magistrado de las Cortes de Apelaciones, y en el 2008 a 2011 fue concejal cuarto de la Municipalidad de Jocotenango. Es decir, siempre ha mantenido una carrera política y ahora, lejos de ser independiente de la política, participa como miembro de la Junta Electoral Departamental. Lo mismo con el suplente de esta misma Junta Electoral Departamental, Carlos Augusto Hernández López, que fue candidato a alcalde de San Antonio, Aguascalientes, Zacatepeques, postulado por la alianza PP-MR-MSN, laboraba como abogado de la Procuraduría General de la Nación en el 2005, de 2008 a 2012 fue alcalde de San Antonio, Aguascalientes, es decir, ya tuvo una participación política. Incluso la misma Contraloría le interpuso algunas denuncias penales en contra de esta persona por unos terrenos, y ha sido contratista del Estado en las municipalidades de Santa María de Jesús, Santa María Milpas Altas y de Santa Catarina Barahona entre 2017 y 2023. Y así pues tenemos varios perfiles de las personas que ustedes pueden indagar dentro de los informes que tenemos acá. Digamos otras personas, por ejemplo César Osvaldo Díaz Castillo, de los mismos de Zacatepeques. El 6 de marzo el TSE revocó su nombramiento. Él renunció a ser parte de la Junta, pero igual resalta que fue candidato a alcalde de Antigua Guatemala por FSN Nación. Fue asesor del Ministerio de Gobernación, de la Dirección de Asuntos Jurídicos. También fue director de gestión ambiental del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Es decir, varios de los perfiles que nosotros recogemos acá son personas que efectivamente han tenido alguna participación política, algunos no tanto, pero la idea es como evidenciar exactamente esa preocupación, digamos, lanzar la pregunta hacia el Tribunal Supremo y en general para la población: ¿cuál es esa garantía de independencia política de los miembros de las juntas departamentales? Eso realmente sí pone en entredicho la garantía de independencia del proceso electoral, que sí se ha caracterizado durante muchos años, y en cada uno de los departamentos que nosotros recogimos información, pues hay información relacionada a cada uno de las personas que han participado o que están participando como miembros de la Junta Electoral. Digamos, una de las que resaltó en su momento, incluso salió en medios, fue la expresidenta de la Junta Electoral Departamental de Reu, que era Joaquina Rutilia Marroquín Ovalle de Soto,
que trabajó en el IX como analista, algunos la vinculaban con el partido Valor que impulsa Suri Ríos. Al final pues la removieron porque hubo una manifestación de varias personas ahí en Retaluleu incluso, y los magistrados pues revocaron este nombramiento por eso mismo. Esto implica que el Tribunal Supremo no tiene los controles necesarios o son muy débiles para poder determinar quiénes son los que participan y bajo qué independencia política van a participar. Entonces, nosotros les invitamos a revisar todos estos datos. Digamos, me tardaría bastante en revisar cada uno de los perfiles, les he leído algunos. Pues les invitamos a leer el informe y les vamos a estar trasladando toda esta información para que ustedes puedan realizar sus notas. Entonces, ya para manera de conclusión, pues nosotros lo que consideramos es que, como se puede observar, muchos de los nuevos integrantes de las juntas electorales son personas que han participado o han sido cercanos colaboradores de los partidos políticos en procesos anteriores. Otros son y han sido contratistas del Estado, abogados defensores de candidatos y funcionarios públicos, entre otros. El perfil ciudadano de su integración ha quedado bastante alejado de lo que en procesos electorales anteriores se ha garantizado como independencia política. Es decir, se pone en entredicho esa garantía de independencia de los ciudadanos que están participando como miembros de juntas electorales departamentales. Ahora la pregunta es, ¿qué está pasando con el nombramiento de las juntas electorales municipales? Que ahí habría que ver también a qué tipo de personas se está designando. Ahorita están en ese proceso en el Tribunal Supremo Electoral, y la conclusión es que estas nuevas juntas, como se cambió más del 87%, ponen a prueba la subsistencia de este modelo. Digamos, poco a poco se está, ya lo vimos con la inscripción de candidatos, ahorita lo estamos viendo con este proceso también. Poco a poco el modelo ya está desgastándose y eso pone en riesgo ya todo el proceso electoral. Entonces, esa es la manera de conclusión. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario respecto al estudio que estamos presentando. ¿Se puede realizar algún tipo de proceso para estas modificaciones que se están haciendo y pedir que sean conformadas por personas que no tienen estos vínculos hacia el Tribunal Supremo Electoral? Yo creo que sí. Bueno, nosotros como Mirador Electoral estamos analizando el presentar este informe, incluso con el perfil de las personas que se están mencionando, para que el Tribunal Supremo pueda revisar y en algunos casos, pues ya como lo hizo, ya revocar algunos nombramientos que puedan cuestionarse de independencia. Lo que sí es que estamos a 2, 3 meses de las elecciones, es decir, ya es muy pronto. Entonces ya este proceso debió haberse realizado desde el año pasado, a principios de este año. Realmente los controles son muy débiles y el Tribunal Supremo no ha tenido esa capacidad de poder garantizar esa independencia en las juntas electorales departamentales. No sé qué pasa con las juntas municipales, sobre todo, y las juntas receptoras de votos, que creo que ahí llega hasta la base de la ciudadanía. ¿Se puede poner algún tipo de denuncia como organización o hay alguna prohibición de ley para estas personas que tienen algún vínculo político? Realmente lo único que podemos hacer es que el Tribunal Supremo pues lo revise. Como les decía en algún momento, desde que ellos generaron el perfil de los miembros de las juntas electorales departamentales, este perfil era débil. Solo pedían, para garantizar la independencia política, es que las personas que participen no sean directivos de los partidos políticos. O sea, pero no pedían, por ejemplo, pudieron haber dicho en el perfil que no esté afiliado a ningún partido, que no haya tenido ningún vínculo con partidos, etcétera. Pero aquí solo que no sea directivo es muy débil, pues, o sea, directivos obviamente no van a participar como juntas electorales departamentales. Entonces, lo que sí podemos hacer es pedirle al Tribunal Supremo que revise los perfiles que estamos mostrando en este momento. A pesar de eso, el mecanismo, digamos, sigue vigente, que ese es el problema. Sí, Porque el mecanismo sigue vigente, entonces si hay problemas con los integrantes de las juntas electorales, esperando que se cambie, entonces se utiliza el mismo mecanismo, entonces tampoco hay garantía que la persona que entre a cambiar a otras personas tenga
ese perfil idóneo que esté, porque una de las situaciones que vemos ahorita es que las personas que están ahí tampoco tienen experiencia, porque se ha cambiado más del 80% de las juntas electorales anteriores. Entonces ese es uno de los principales problemas que se enfrentan en este momento, solamente con las juntas departamentales. ¿Qué va a pasar con las juntas municipales? También con las juntas receptoras de voto. Edwin, perdón, digamos que se habla de la debilidad del TSE para monitorear y controlar estos procesos, pero podemos también ver mala intención de parte del Tribunal Supremo Electoral, de pronto para favorecer al pacto de corruptos. Pues bueno, de hablar de intención, no sé, lo que sí es que, digamos, la evidencia que tenemos en este documento nos muestra que desde un principio el Tribunal Supremo no tiene los controles necesarios. No solamente porque crean un perfil no idóneo, digamos, para garantizar esa independencia política, sino además los mismos controles de sus departamentos encargados de esto, pues no garantizan eso. Es decir, en general el Tribunal Supremo no ha tenido esa capacidad. Y algo que sí resalta de la información que recopilamos es que se cambia el 87%. Es decir, eso no se había dado en ningún proceso electoral. O sea, de los 24 cambiaron a 21. ¿Por qué se cambiaron? Indagamos y hubo bastantes quejas de algunos miembros que incluso entrevistamos que les hicieron reparos de la Contraloría, entonces no les dieron otra vez, y viene esa alteración del sistema que es el finiquito, no les dieron finiquito a los que eran los miembros de las juntas electorales departamentales. Si se dan cuenta, ganan 6,000 quetzales o 2,000 quetzales al mes durante el proceso electoral, solo eso. Y a ellos sí les hicieron auditoría y no les dieron su finiquito. Ellos tampoco, digamos, no sé qué capacidades vayan a tener también los nuevos ahorita para poder garantizar la rendición de cuentas. Pero después de eso empezaron a renunciar todos los demás. Es decir, y de lo que sí, al parecer, fue que el mismo Tribunal Supremo fue el que requirió esas revisiones de rendición de cuentas de la Contraloría. Pero nuevamente se limitó la participación ciudadana de personas a través del finiquito. Y aquí a una escala de las juntas electorales departamentales. Entonces, creo que hay digamos, el sistema está topando realmente. Por eso creo que este proceso electoral va a definir si subsiste este modelo o va a profundizar su crisis, que ya es de poco a poco ya se está perdiendo la legitimidad del proceso electoral, y eso es sumamente delicado.